Y ahí sí. Bueno, el tema con Marcela hemos visto para ver es justamente el tema del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vimos el tema de, ¿cómo se llama?, de la salvación, ¿cierto? Vimos el tema del nuevo el nacimiento y ahora vamos a hablar del arrepentimiento o de la conversión, que es sumamente importante porque esto es cómo el hombre responde eh, a la obra sobrenatural que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y nos vamos a dar cuenta que el arrepentimiento y la conversión es un proceso constante. El cristiano constantemente tiene que estar convirtiéndose al Señor. ¿Ya? Así que el texto para iniciar es el que está ahí, en Marcos 1, del versículo 14 al 15, donde dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de ¿qué cosa? Del reino de Dios, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed al evangelio. Por lo tanto, una manifestación sumamente importante del reino de Dios es el arrepentimiento y la fe. Ya vimos una de las manifestaciones que es el nuevo nacimiento, que es una manifestación del reino de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo dice, nadie puede ver ni entrar al reino de Dios si no nace de nuevo o si no nace del agua y del Espíritu. Y también dice de que el reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y es importante porque el Evangelio que estamos compartiéndoles es el Evangelio del Reino, donde se establece a Jesús como Rey. Y eso significa que Él tiene dominio, que Él tiene soberanía, donde uno se tiene que someter, ¿cierto?, a la obra de amor que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, y yo empiezo a volcar mi vida en obediencia a los mandatos de Dios. Porque ¿cómo yo voy a decir de que el Señor Jesucristo es mi Señor o que Él es mi Rey si no hago caso a lo que Él dice? ¿Cierto? Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito del arrepentimiento. Si ustedes tienen alguna duda y quieren interrumpir, háganlo con toda confianza, ¿ya? Para que no sea un monólogo. Voy a correr esta pantallita un poquito para allá para poder... pero lo leo de allá. Ya. Primero, ¿por qué es necesario el arrepentimiento? Primero porque el Señor Jesucristo vino a buscar justamente a personas que quieran arrepentirse. En Mateo 9, del 12 al 13 dice, y oyéndolo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Dios quiere que el hombre se arrepienta. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Hay dos palabras griegas que en realidad es de la misma raíz, que es metanoia, que yo creo que ya la han ¿cómo se llama?, escuchado, ¿cierto? Que habla de un cambio de pensamiento y también habla de un cambio de, ¿cómo podríamos decirlo? Un cambio de dirección, una reversión, donde yo voy en una dirección y hago un cambio en la dirección contraria. Entonces, es probable de que ¿cómo se llama?, la palabra más ¿cómo se llama?, adecuada para el arrepentimiento en realidad sea conversión, pero se ha traducido en la gran mayoría de en las traducciones bíblicas como arrepentimiento, pero es probable que sea más ¿cómo se llama?, adecuado poner conversión, ¿ya? En el Antiguo Testamento, y este es un texto muy bonito, que está en 2 de Crónicas 7, del 14 al 16, que es probable que ustedes también ya lo hayan ¿cómo se llama?, escuchado harto. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, etcétera, etcétera. Entonces ahí muestra un proceso de conversión de alguien.
Primero, uno se tiene que humillar porque tiene que reconocer que ha pecado y que necesita de la gracia de Dios para poder ser salvo. Y dice, sobre los cuales mi nombre es invocado. Soy yo el que debo invocar el nombre del Señor para salvación. Y oraren y buscaren mi rostro. Y se convirtieren. Y esa palabra convirtieren en el Antiguo Testamento es del hebreo chut. Y esa palabra sí, ¿cómo se llama? Significa, ¿cómo se llama? Tajantemente volverse, convertirse, ir en una dirección y cambiar una dirección contraria, justamente. O también tiene otros significados, como por ejemplo, apartarse, cambiar, contrarrestar, corresponder, dejar, desistir, desviarse, detenerse. Todas esas cosas es lo que nosotros tenemos que hacer contra el pecado, dejarlo, desistir y darnos vuelta hacia una forma de vida que agrade a Dios. Y yo creo en lo personal que ese es el fruto principal del nuevo nacimiento, la conversión del creyente. Porque ¿cómo yo puedo evidenciar que ha pasado algo sobrenatural en mí? ¿Qué pasa en mi espíritu, cierto? Y que no pasa en mi mente, ni, ¿cómo se llama?, en mi alma, sino que es algo que Dios hace. ¿Cómo yo puedo tener una evidencia de que el nuevo nacimiento ha ocurrido dentro de mí? ¿Por qué? Porque esto me lleva a la conversión, porque hay una conversión. Hay un cambio de vida, que es un proceso, claro que sí, y que va a ir siempre de menos a más, con mis luchas, con mis caídas, que de repente que me equivoco, todo lo demás, que me enseñan de nuevo, que me dan consejos, que me restauran para que me levante, pero hay una evidencia de la conversión. Miren, y una evidencia muy profunda es que cuando uno llega a cometer un error y Dios te da conciencia, cuando tú sientes un pesar por el pecado, no culpa en sí, no una culpa condenatoria, sino cuando sientes un dolor por haber cometido algo malo, es una evidencia de que Dios habita dentro de ti. Y yo se los voy a probar bíblicamente. Esto es extra. Romanos 7. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Romanos 7, vamos a leer, y te voy a pedir a ti, Marce, que lo leas porque te voy a ir interrumpiendo. Romanos 7, desde el versículo 14 en adelante. ¿Esta versión? Sí, lee esa, si no son muy diferentes. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero. Ya. Ahí viene una evidencia, ¿cierto?, de cuál es la vida cristiana. Porque él dice, yo soy carnal en el sentido no que él ande en las cosas de, ¿cómo se llama?, de la carne, sino que él sabe que en él hay una naturaleza carnal. Entonces dice, ya no hago lo que quiero. Y esa es la evidencia de que hay una nueva naturaleza dentro de ti. Porque aunque hay un viejo hombre con una tendencia al pecado, hay algo dentro de ti que no quiere hacerlo. Y esa es la lucha. Sigamos. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y ahí está. Cuando una persona cae en cosas carnales, por ejemplo, enojo, ira o cualquier otra cosa, hay algo dentro de ti que tú sabes que no, que te lleva a un compungir porque estás haciendo algo que no quieres hacerlo, porque ves que hay algo dentro de ti que tiene una tendencia que tú no quieres tener. Y eso nos hace depender de la gracia y la obra de Dios.
porque nosotros no nos podemos deshacer de la carne, sino que nos queda solamente empezar a aprender a vivir una vida de dependencia de la gracia de Dios. Siga con el versículo 16, ¿cierto? Sí, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Y ahí está el tema que hemos estado conversando, de que nosotros nos tenemos que identificar no con nuestra vieja naturaleza y no con la carne. Y el mismo Pablo dice, si hago lo que no quiero, ¿cierto? Es porque hay algo dentro de mí, ¿cierto? Que me está dando conciencia. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y esa es la naturaleza carnal. Siga. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este hago. Ya. Esto no quiere decir por ningún motivo que uno tiene una licencia para pecar, ¿ya? Sino que cuando él habla de que él quiere hacer lo bueno pero no puede, él está hablando de que él lleva una vida justa, pero ve de que hay algo que constantemente que está dentro de él mismo se le opone. O sea, hay una lucha. Nuestros sentimientos, el sentimiento de venganza, de ira, de injusticia, de amargura, todas esas tendencias. Sigamos. Uy, me perdí. 20. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley. El mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahí está. Pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Ya. Entonces, ahí hay una identificación con el hombre interior. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿cierto? Pero, ¿cómo se llama? También dice en la versión que yo tengo en el versículo 23, que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por lo tanto, hay una identificación con el hombre espiritual o con el hombre interior. Y eso tiene mucho que ver con la conversión, porque esa es una evidencia de que yo nací de nuevo. Porque si yo no he nacido de nuevo, esta ley espiritual o este hombre interior que quiere deleitarse en hacer las cosas de Dios, no va a estar en mí y yo no me voy a arrepentir y no voy a tener conciencia o un compungir. Entonces, sumamente importante entender de que vamos a ver ahora el tema del arrepentimiento y de la conversión, pero que la conversión también es un proceso constante en el creyente. Y nunca nos tenemos que quedar en la culpa. Siempre tenemos que depender de la gracia de Dios. Amén. Ya, vamos a seguir. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran aportar hasta ahora? Quizá la diferencia entre culpa y arrepentimiento, o lo va a ver más adelante. Ah, sí, un buen tema. Es importante, aunque lo vamos a ver bien acá, pero es importante entender de que cuando nos arrepentimos, cuando Dios nos da conciencia, ¿cierto? Hay un compungir, hay un sentimiento, entre comillas, ¿cierto? De culpabilidad, porque yo tengo que darme cuenta que soy culpable. Pero ¿cuál es la diferencia entre la culpa o el remordimiento, ¿cierto? Y el arrepentimiento? De que el remordimiento me condena y yo me siento mal porque soy condenado, pero no por el pecado que hice en sí, sino por la consecuencia. Judas tuvo remordimiento porque vio las consecuencias de lo que había hecho y eso fue lo que le causó amargura a tal punto de suicidarse, pero no porque haya sentido pesar por el pecado en sí, sino por las consecuencias. En cambio, cuando es un arrepentimiento de Dios, puede causar una tristeza,
¿cierto? Que es según Dios, que lleva al ¿cómo se llama? Arrepentimiento, pero no me deja en la condenación, sino que aunque me va a confrontar y me va a mostrar realmente que es pecado y que yo soy pecador, siempre lo va a hacer para llevarme a recibir el perdón de Dios, que es lo que vamos a ver en este estudio. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener, que Dios de antemano viene y está con la disposición de perdonarnos. Por eso que el llamado constantemente en toda la escritura de parte de Dios es a arrepentirnos. ¿Tienen alguna duda o algo hasta ahora para continuar? ¿Usted quiere decir algo? No, es que a lo mejor va a salir más adelante. Prefiero esperar. Ah, ya. Entonces, el arrepentimiento es necesario para poder creer y por la fe ser salvos. Por ejemplo, el texto que vimos al principio dice arrepentíos y creed al Evangelio. Y hay que recordar que esa palabra arrepentíos es metanoia, que es conversión. Entonces es importante porque aquí hay un ejemplo de el Señor Jesucristo, ¿cierto? En Mateo 21, el versículo 32 y el versículo 31, donde el Señor Jesucristo habla de que los fariseos no creyeron, ¿cierto? Y viendo que los publicanos y las rameras estaban creyendo, ellos no creyeron. Y es importante porque el versículo bíblico dice, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Por lo tanto, para que pueda venir la fe salvadora y la verdadera fe en un creyente, es necesario que haya vivido este proceso del arrepentimiento. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, arrepentíos y creed. ¿Por qué? Porque es la fe la que activa el perdón de Dios. Pero para yo poder recibir el perdón de Dios, primero tengo que tener conciencia de cuáles son las cosas que Dios me quiere perdonar. Porque si viene alguien que yo no he visto nunca y viene para acá y me dice, yo te perdono. Entonces yo lo quedo mirando y dice, a este tipo yo no lo he visto ni en pelea de perros, ¿de qué me está perdonando? Pero si yo vengo donde una persona le digo, mira, estas cosas que tú has hecho esto y esto otro, ha causado este mal, y yo te perdono. Entonces, primero tengo que tener conciencia para poder recibir el perdón que Dios me está dando. Entonces, es el arrepentimiento el que me va a llevar a poder recibir el perdón. Y el perdón lo voy a recibir por fe, porque ahí tengo que creer que Dios me está dando algo inmerecido. Entonces es importante porque dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Y muchas veces por eso que nosotros no podemos recibir la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y el Evangelio de Dios, porque no podemos creer a la palabra o creer al Evangelio porque todavía no hemos tenido un proceso de conversión íntegro y completo. ¿Amén? Bueno, sigamos. Es necesario el arrepentimiento para recibir perdón de pecados, que es lo que estábamos hablando. Y ahí yo puse dos textos bíblicos, aunque hay más. Hechos 3:19 y Hechos 2:38 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ¿cuándo viene, cierto, la activación del sacrificio del Señor Jesucristo para que nuestros pecados sean borrados? Cuando nos arrepentimos y nos convertimos. En Hechos 2:38, Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Entonces es necesario el arrepentimiento para que se active el perdón de pecados o lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros.
Sigamos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Porque ahora vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, que ya... ¿Mm? Justo el texto anterior decía eso, para perdonar los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Claro. Hechos 2:38. Yo tengo una duda, Sí, dígame, hermano. antes que pasemos al otro punto. Es decir, que la persona cuando no conoce al Señor, tiene que confesar su pecado, reconocer que pecó, para que el Señor lo perdone y sea salvo, ¿cierto? Claro. ¿Es así? Sí. Ya. Ahora, si una persona ya ha caminado en el Evangelio, y X motivo, no sé, hace algo malo ante los ojos de Dios, no sé, algo malo, no sé qué ejemplo poner, y él se arrepiente, ¿él no está condenado? Mire, es una muy buena pregunta, hermano. Es importante saber primero de que la salvación es por gracia. Por lo tanto, es algo que si Dios da, nadie puede quitárnoslo. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, nadie los puede arrebatar de la mano del Padre y nadie los puede arrebatar de mi mano. Entonces, cuando un cristiano peca, ¿cierto?, ya siendo salvo, está pecando y el pecado de él es más grave. Pero Sí. eso no le quita la salvación, sino que él va a recibir juicio por causa de que Dios lo ha salvado. Miren, vamos a ver un texto bíblico para intentar responder esta pregunta. ¿Pueden ayudarme? ¿Tienes el celular ahí? El texto que dice, el que supo hacer la voluntad de su Señor. Y no la hizo, será azotado mucho. Creo que está en Mateo, pero no me acuerdo exactamente. Bueno, ahí vamos a buscar un texto bíblico, pero ¿cuál es, cómo se llama, el ejemplo más ¿cómo se llama?, usado? Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Cuando habla de, ¿cómo se llama?, el hijo pródigo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El Señor Jesucristo usa una palabra muy interesante ahí para hijo. Cuando él habla ¿cómo se llama?, estos dos hijos, usa la palabra huios, que es hijo maduro, tanto del que se fue como del que quedó en casa. El que se quedó. Entonces, cuando un cristiano peca, necesita arrepentirse, porque si no se arrepiente, hay un lugar que es el juicio, que va a ser en el tribunal de Cristo, donde todos vamos a rendir cuenta de nuestras obras. Y a la vez, Sí. ¿cierto?, la participación activa en la primera resurrección. Bueno, y ¿cómo se llama? Este es un tema un poco más complejo, pero ¿cómo se llama? La participación activa en la primera resurrección va a ser solo para los fieles. Hay muchos cristianos que son salvos que es probable que no participen en la primera resurrección y que no resuciten cuando el Señor Jesucristo venga, pero son salvos igual. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué, hermano, se lo digo? Perdón, ¿sabe por qué Sí. se lo digo? Porque yo me he encontrado con mucha gente, yo trabajo en la feria, y me he encontrado con mucha gente que no quiere regresar al Evangelio porque se siente indigno. Hay una vez un caballero de edad me dijo, yo pequé hace mucho tiempo, mi señora iba a la iglesia y igual, y me di cuenta de que yo no estaba haciendo lo correcto y él jamás me va a perdonar. Yo ya no lo hago ya, pero yo no puedo. Entonces, uno a veces no haya qué decirle a esas personas. Ellos piensan que si pecaron, si se arrepienten, el Señor ya no los va a considerar como antes, no sé, pues. Y se sienten Claro. ellos indignos, yo ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo, ya no siento ni ganas de orar. Entonces,
me ha tocado a muchos, no solamente varias personas que ya no se congregan ni buscan al Señor por lo mismo. Bueno, ahí yo ¿Entiendes? Es creo, por eso mi duda, para que usted me la aclare cuando a mí me toque interceder con estas personas, es decirle, transmitirle. ahí yo creo que hay dos cosas. Primero, de que la iglesia, en general digo, ¿cierto? No hemos predicado el Evangelio como es. Y muchas veces nos hemos olvidado de la misericordia, ¿cierto? Y nos hemos dedicado al juicio. Entonces, cuando un hermano peca, ¿cómo se llama? Que no tiene la confianza suficiente para conversar con nadie, porque ve que con cualquier persona que hable lo van a condenar. Entonces, ¿qué hace? Se termina yendo al mundo. Y esa es la trampa del enemigo. Miren, en Apocalipsis 12, versículo 11, no, en Apocalipsis 12, versículo 10, dice de que Satanás es el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de Dios día y noche. Por lo tanto, esa es la trampa del enemigo, mantenerlos en la culpa. Y que ellos sientan que son tan culpables que no corran a los brazos de Dios. Y ese es el objetivo del diablo. Entonces, esa culpa es la que les va a impedir a ellos volver. Entonces, hay que presentarles la misericordia de Dios. Que Dios es justo, ¿cierto? Y que ¿cómo se llama? El pecado es pecado, pero hay que hablarles de la misericordia de Dios. Y la mejor forma, en lo personal, de poder presentar y hablar de la misericordia de Dios es con nuestro testimonio personal. Cuando yo digo, mira, yo tengo un Dios que es el que me sustenta, el que me perdona diariamente. Y yo estoy seguro que no te va a rechazar. ¿Pero por qué? Porque a mí no me ha rechazado nunca, pese a todos los errores que yo he cometido. Entonces yo creo que el testimonio personal, ¿cierto? Es un buen instrumento para poder presentarles a nuestro Dios como es realmente. Porque tienen en su mente, o por el mismo diablo, ¿cierto? Un Dios castigador. Entonces, con mi testimonio, yo les puedo mostrar a un Dios que es misericordioso. Pero ¿cómo sabes? Porque yo lo vivo cada día. Por esto, por esto otro. Yo confío en un Dios que me ha sustentado. Entonces, eso va a abrir puertas. Pero siempre finalmente es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Pero uno puede ser un instrumento muy importante, aunque uno no vea los resultados inmediatamente, pero uno siembra una semilla. Ya. Aclarada Pero, la duda. amén, hermano. Gracias, hermano. Entonces, siempre hay que presentar al Dios real. Como vimos, ¿cierto? El viernes, es Dios el que nos ha salvado, es Dios el que nos ha limpiado, es Dios el que puso su espíritu dentro nuestro, el que nos dio una nueva criatura, es Él el que nos da conciencia, es Él el que se ha comprometido, ¿cierto?, a obrar en nuestras vidas para que nosotros podamos guardar sus mandamientos. O sea, somos dependientes de su gracia. Y eso es lo que nosotros tenemos que experimentar para que cuando hablemos de quién es Dios, salga con testimonio. Porque la experiencia de vivir la gracia de Dios va a activar la unción para que mis palabras salgan con unción y con poder y muevan las tinieblas que están en las otras personas, de culpa, de depresión, de amargura, de lo que sea. ¿Pudo encontrar el texto bíblico? Sí. Era Lucas 12, 47 al 48. Dice, aquel siervo pues que conoció la voluntad de su señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Pero el que no la conoció e hizo cosas
dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien fue dado mucho, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, más le pedirán. Ya. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Por qué es más difícil que un cristiano que ha pecado, es más difícil que se vuelva a Dios? Justamente porque es más grave en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En el sentido que yo he menospreciado y yo ya he sido participante de la gracia de Dios y yo me he descarriado. Aún así, siempre Dios nos va a guiar al arrepentimiento, que es algo que vamos a ver ahora en este ¿cómo se llama? Estudio. Porque Dios Perdón, anhela, hermano, ¿sí? la cita bíblica, ¿cuál era? Que no la alcancé a escuchar la que leyó la hermana. Lucas 12, del 47 ¿Lucas al 12? 48. 12, 47 al 48. Dame. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿cómo se llama? Por eso que es más difícil. Ahora, yo creo en lo personal que hay dos cosas que han pasado en la iglesia el día de hoy. Primero, que no hemos predicado el evangelio como es y ¿cómo se llama? Hemos predicado un evangelio solamente de juicio. Por lo tanto, cuando una persona peca o cae, realmente no tiene a quién recurrir y termina siendo blanco fácil del diablo. Yo creo en lo personal que eso no es dejar a Cristo, sino que es un complemento de las circunstancias que lo terminaron llevando al mundo, aunque él tiene su responsabilidad, ¿ya? Y también creo que hay muchas personas que hemos engañado como iglesia diciéndole que son salvas y realmente no lo son. Entonces, yo creo que han pasado dos cosas que Dios está restaurando en su iglesia. Que se predique el verdadero ¿cómo se llama? Evangelio, pero con la sustancia espiritual del reino de Dios. Porque miren, si ustedes supieran en algunas cosas que yo caí siendo cristiano, quizá ustedes dirían, oye, este hermano que ni nos habla. Pero yo pude experimentar aún ahí que Dios me restauró y que Dios me perdonó y que Dios me levantó. Porque yo también venía de un pastor, por decirlo así, que era puro juicio, pura condenación. Entonces, cuando quise encontrar ayuda, yo dije, ¿con quién voy? ¿Por qué? Porque pensé que Dios era como el pastor. Entonces damos mal testimonio de quién es Dios. Entonces, hay veces que yo he tenido que conversar con algunos, ¿cómo se llama? Algunos ¿cómo se llama? Hermanos que pucha, están con un pecado y dicen, pucha, hermano, esto y esto otro que dice, ya hay que arrepentirse, hay que hacer esto, tranquilo, Dios es amplio en perdonar, pero busca el arrepentimiento. Entonces uno tiene que mostrar cómo realmente es Dios, pero para eso primero tengo que yo experimentarlo. Entonces yo creo que son cosas que Dios está restaurando en su iglesia. Porque es sumamente importante para Dios qué imagen estamos dando de Dios. Que fue el pecado de Moisés cuando golpeó, ¿cómo se llama? La roca. ¿Por qué? Porque él dio una imagen diferente de Dios. Porque Dios dijo, háblale y que salga agua. Entonces él fue y la golpeó. Entonces el pecado no fue tanto el golpear a la roca, sino que fue que él mostró que Dios estaba enojado y Dios no estaba enojado. Porque con lo que él hizo estaba mostrando que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel y golpeó la roca. ¿Hasta cuándo, pueblo rebelde? Dijo Moisés, y golpeó la roca y salió agua.
Entonces Dios está preocupado mucho de la imagen que nosotros damos de Dios, porque somos la iglesia de Jesucristo, somos su cuerpo, y la iglesia de Jesucristo debería ser, ¿cierto?, la representación de la imagen de Dios acá en la tierra. Entonces, por eso Dios tenía que públicamente, ¿cómo se llama?, mostrarle al pueblo de que eso que había hecho Moisés no era lo que él les había dicho. Y tuvo que públicamente prohibirle entrar a la tierra prometida. Entonces, es sumamente importante la imagen que uno da de Dios. Porque Dios me ordena a mí, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si yo voy y le digo, oye, yo te quiero mucho, te amo, ¿cierto? Es como que, ya, yo te quiero mucho, ándate para adentro. Entonces, yo no estoy dando el reflejo de lo que está en el corazón de Dios hacia mi esposa. Entonces, yo tengo que luchar por ser un reflejo del amor que Dios tiene hacia mi esposa. Entonces, cuando yo fallo en eso, Dios me pone la mano. Entonces, es importante la imagen que damos, no por agradar al hombre, sino que esa imagen va a salir sola, por decirlo así, cuando yo empiece a tener este proceso de conversión y regeneración constante. Cuando yo experimente quién es Dios, eso va a ir, efectuando cambios en mí, que se van a ir dando naturalmente. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a hablar ahora de la obra del Espíritu Santo con referente al tema de la conversión, que vamos a verlo un poco rápido porque ya hablamos de esto, creo que en el estudio de la salvación, ¿cierto? En Juan 16, del 7 al 11. ¿Puede leer usted, amorcito? No, ahí no. Dice, empero yo os digo la verdad, o es necesario que yo vaya, porque si no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Entonces vamos a analizar un poquito, ¿cierto? Aunque les vuelvo a reiterar que lo vamos a pasar un poquito rápido porque ya lo vimos un poco, de estas tres conciencias que da el Espíritu Santo. Vimos al principio que da conciencia de pecado, pero dice por cuanto no creen en mí. Como ya habíamos conversado, ¿cierto? El pecado está en no creer, como dice en Juan 3, ¿cierto? Que esta es la condenación de que vino la luz y la gente amó más las tinieblas que la luz y no quiso creer en Jesucristo para ser salvos. Entonces, ese es el pecado en sí. Y hay que recordar, para el cristiano, para nosotros, que esa palabra pecado significa errar al blanco. Y eso es sumamente importante porque Pablo, en Filipenses 3, habla de seguir a la meta, al blanco perfecto. Por lo tanto, cuando uno va en un caminar, si yo trazo una línea recta, ¿cierto? Y yo hago una desviación de 1 grado solamente. En el primer metro son las dos líneas exactamente iguales. Pero ya cuando van 100 metros, 1000 metros o más, ¿cierto? Cada vez se va a ir notando más la diferencia. Entonces, si yo estoy desviado, aunque sea 1 grado de la perfecta voluntad de Dios, eso es por la Biblia considerado pecado. ¿Por qué? Porque estoy desviado del blanco perfecto. Entonces Dios constantemente al cristiano lo va a estar llevando al blanco perfecto. Y la herramienta para estar a cuenta con Dios es un corazón humilde, dispuesto a arrepentirse.
Si es esa una de las cualidades de los ciudadanos del reino, cuando habla de el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, dice que el reino de Dios, ¿cierto?, es de los pobres de espíritu. Y cuando habla de pobres de espíritu, está hablando de que realmente una persona espiritual es una persona pobre en el sentido de que sabe que no tiene nada. Es una persona ¿cómo se llama?, suficientemente humilde, que es moldeable por Dios. Cuando, ¿cómo se llama?, Dios dice, esto está mal, hijo, yo le digo, sí, Señor, corrígeme. Y eso es la esencia para ser discipulado por Cristo, directamente por el Espíritu Santo, un corazón humilde. ¿Ya? Veamos también, dice que el redarguyo da conciencia de justicia. Cuando el Espíritu Santo redarguyo da conciencia de justicia, el Señor Jesucristo dice, por cuanto voy al Padre. Por lo tanto, aquí hay una conciencia que es lo que el Espíritu Santo tiene que darnos, de cuáles son las condiciones para ir al Padre. Porque Él dice, dará conciencia de justicia, pero no de cualquier justicia, sino por cuánto voy al Padre. Entonces, es importante ver cuáles son las condiciones para ir al Padre o para estar delante de Dios, que fueron las condiciones que cumplió el Señor Jesucristo. Vamos a leer solamente un texto bíblico y, ¿cómo se llama?, les voy a pedir a alguna de ustedes que pueda buscar el Salmo 5, del 4 al 5. Y le voy a pedir a otra hermana que pueda buscar el Salmo 101 y 7. Le voy a pedir a la hermana, mi mamá, que pueda buscar el Salmo 101, 7. Si es que está ahí en mi mamita. Y le voy a pedir también, a ver, bueno, después le voy a pedir a otra hermana. ¿Quién tiene el Salmo 5 del 4 al 5? Amén, hermana. ¿Lo leo? Sí, por favor. Amén. Salmo 5 del 4 al 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ese es el Salmo Entonces, 5 del 4 al 5. sí, entonces es un requisito fundamental para poder ir al Padre o para poder estar en la presencia de Dios o para poder ¿cómo se llama?, llegar a Dios. Es un requisito fundamental no tener iniquidad, no haber cometido maldad, no tener ningún pecado. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos tiene que dar conciencia del carácter de Jesucristo justo y santo, porque eso es una base fundamental para nuestra salvación y nuestra relación con Dios. Ahora le voy a pedir, ¿cómo se llama?, a mi mamá que lea el Salmo 101, 7, por favor. Parece que se desconectó justo. Tiene que tener algunos problemas con el internet seguramente. Hermana Denise, ¿quiere leerlo usted? Ya, Salmo 119, ¿cuál? No, 101, 7. 101, 7. Por favor, hermano. Y que se prepare la hermana Claudia también y la hermana Geo, porque igual las vamos a hacer leer. Ya. Dice, ¿Nadie ha dado 100? Ahí está, perdón, hermana Denise, ahí llegó mi mamá. Disculpe, hermana Denise. no hay problema. Ya, Es ahora que sí. se va al internet. Sí, no se preocupe. Dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Entonces ahí está hablando de fraude, mentira, o sea, que no podrán estar delante de sus ojos. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos tiene que dar conciencia cuando el Señor Jesucristo dice, por cuanto voy al Padre, es porque nos tiene que dar conciencia el Espíritu Santo y es lo que quiere hacer, y esto es algo constante, de la justicia como carácter en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo cumplió todas estas cosas. Vamos a ver Hebreos 9:24.
A ver si ahora sí lo puede leer la hermana Denise. Por favor, perdón que... Hebreos 9:24. Y ahí vamos a ver, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo cumplió todos estos requisitos a cabalidad. Si no, nuestra salvación no tendría base. Hermana Denise. Ya, denme tiempo porque todavía Sí, no... perdón, disculpe. Pero es Hebreos cuesta. 9:24. Hebreos 9:24. Entonces, el Señor Jesucristo cumplió estos requisitos. Ya, hermano. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Entonces el Señor Jesucristo se presentó ante Dios. Por lo tanto, para poder presentarse delante de Dios debía cumplir todos los requisitos necesarios que el mismo Dios había impuesto. Que nadie con iniquidad ni con ninguna maldad podía estar delante de él o podía presentarse delante de sus ojos. Había más textos bíblicos que ustedes los pueden buscar, ¿cierto? Yo igual voy a compartir esta presentación en el grupo y también el video. ¿Ya? Sí, díganlo. Ya, vimos lo que es la conciencia de pecado, ¿cierto? Que la da el Espíritu Santo. Y otra conciencia que da el Espíritu Santo es la de justicia. Entonces podríamos decir que la justicia es lo que cumplió el Señor Jesucristo, o de que nosotros por el sacrificio del Señor Jesucristo también somos justos o justificados. Claro, justamente son las dos partes que habla este texto bíblico, porque cuando habla de que redarguyo da conciencia de justicia, por cuanto voy al Padre, habla de dos cosas que justo es lo que viene en la otra diapo. Habla de que justicia del carácter de Jesucristo, de que Él fue justo, porque dice, y os dará conciencia de justicia por cuanto voy al Padre. O sea que Él cumplió esa justicia para poder tener el derecho de ir al Padre. Fue y es el único hombre que tiene ese derecho personal. Pero, como veíamos en Hebreos 9:24, ¿cierto? Dice que fue al Padre a presentarse por nosotros. Y ahí habla de lo que decía Marcela, dice de que da conciencia de justicia porque él tenía esa justicia para poder presentarse delante del Padre y de la justicia imputada por fe. Que es para nosotros. Que es para nosotros. Que Dios nos atribuye o nos imputa la justicia de Cristo a nosotros. Y eso es por fe. ¿Es lo mismo que ser justificado? Es lo mismo que ser justificado, tener justicia, porque cuando hablo de justicia es porque yo tengo un carácter justo delante de Dios. O sea que ante los ojos de Dios soy justo, o que estoy justificado. A través del sacrificio. Por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Miren, este es un texto que ya habíamos leído, pero se lo voy a volver a repetir porque justamente como dice mi esposa, esto es importante, por eso que es necesario que nosotros veamos este tipo de estudios para saber, primero, el carácter del Señor Jesucristo como justo y segundo, lo que Él nos ha dado a nosotros para que podamos tener confianza cuando vengan las tentaciones o si es que llegamos a caer en algo, podamos tener la confianza de que Dios nos va a perdonar si nos arrepentimos de corazón. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la justificación viene por la fe. El Espíritu Santo tiene que darte conciencia de pecado, tiene que darte conciencia de que tú no puedes presentarte delante de la presencia de Dios, ¿cierto? Por causa de tu pecado, pero te da conciencia de que hubo uno, que es Jesucristo, que sí cumplió eso y que es más, te imputó esa justicia.
por la fe. Hay muchos textos bíblicos que hablan de la justicia que viene por la fe, que es un tema que vamos a ver, ¿cierto? Que es el tema de la fe, que yo creo que lo vamos a ver el próximo viernes o en el subsiguiente. Pero es importante que vamos a hablar de qué es realmente la fe y cómo se aplica, que es sumamente importante. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesucristo dice, vendrá el Espíritu Santo que dará conciencia de justicia, por cuanto voy al Padre, pero también después dice, y no me veréis más. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo nos da conciencia de justicia y no me veréis más? Dice aquí tiene que ver con los propósitos que Él vaya al Padre y que no vuelva inmediatamente. Porque hay propósitos, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de que el Señor Jesucristo se quede con el Padre y no haya descendido inmediatamente para decir, ya acabó, ya está todo listo, ya somos salvos, así que me los voy a llevar y el juicio viene al tiro? ¿Por qué fue necesario o es necesario que el Señor Jesucristo haya ido al Padre y que todavía no vuelva? Entonces vemos en Hebreos 10 del 12 al 14. A ver si alguien lo puede leer. Hebreos 10 del 12 al 14. Y si la hermana Claudia, si puede buscar con un poquito más de tiempo, hermana Claudia. Ya tenía Hebreos. Hebreos 10. Ya, léese entonces, perdón, disculpe. El Hebreos 10 del 12 al 14, ¿no? Sí, del 12 al 14. Ya, sí, creo que estoy bien. A lo mejor no. Ya, pero si me equivoco me dicen, ya. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿eso? Sí. Ya. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Pero es que ahí después sigue otra cosa. Espera un poquito. Ahí sí, van a perdonarnos, pero se me apagó el celular. Ah, ya. Se nos apagó el celular. Entonces, ¿leíste Hebreos? Sí, del 12 al 14. Del 12 al 14. Entonces, ahí habla, ¿cierto?, de que Jesucristo se ofreció como un sacrificio para siempre por nuestros pecados y que está sentado a la diestra de Dios. Exacto. Y que de ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, uno de los propósitos, ¿cuál es? Que está esperando que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Por eso es importante el tema de la liberación, porque es la iglesia la que tiene que cumplir esta parte. Porque Satanás está vencido, sí o sí, pero es necesario que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amor, ¿puede enchufar el compu? No vaya a ser que se nos apague. Entonces, ese es uno de los propósitos, la derrota final de Satanás. ¿Ya? Entonces, cuando dice de que el Espíritu Santo también nos tiene que dar conciencia de la derrota total de Satanás, que está descrita en Apocalipsis 12 del 7 al 10, donde habla de que va a llegar un momento donde Satanás va a ser totalmente derrotado o donde va a ser aplicada esa derrota que el Señor Jesucristo hizo en su sacrificio, va a ser aplicada prácticamente contra Satanás completamente. ¿Ya? Hay otro propósito también, que es ser sumo sacerdote, que está en Hebreos 4, del 14 al 16. Si alguien puede buscarlo, léalo nomás con toda confianza.
Y les Ya. pido Amén, disculpas. hermano. Ya, lea nomás, hermana. Ya el 14. Sí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, perdón. No, eso no, hermano. Entonces, él traspasó los cielos para ser sumo sacerdote y para que nosotros podamos alcanzar oportuno socorro. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo subió ante el Padre, pero no ha descendido todavía? Para que nosotros tengamos en los cielos un sumo sacerdote y podamos confiadamente tener el oportuno socorro. ¿Ya? ¿Para qué más? Para interceder por nosotros. Eso está en Romanos 8:34. Si hay alguien que, lo quiera leer. Romanos 8:34. Entonces es importante porque estos son los propósitos que tiene el hecho de que el Señor Jesucristo esté todavía en el cielo. Amén. ¿Lo leo? Sí, por favor, hermanita. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Pueden escucharme, ¿cierto? Sí, se Sí, escucha bien. Ya, súper. Porque ya estamos con el celular de nuevo. Ya. Entonces está intercediendo por nosotros. Ahora, ¿por qué aparentemente el Señor Jesucristo está retardando aparentemente su venida? Dice en 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes, con nosotros, con los cristianos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿a quiénes el Señor Jesucristo quiere que procedan al arrepentimiento? ¿A los mundanos? Bueno, en parte sí. Pero, ¿por qué el Señor Jesucristo todavía no viene, entre comillas? Porque espera que los cristianos, porque dice Pedro, nosotros, todos procedan al arrepentimiento. Está hablando de nosotros, está hablando del pueblo de Dios. Entonces, todos esos cristianos, como compartía la hermana, todos esos cristianos que han caído, ¿cierto? Dios quiere que vuelvan. Dios quiere el arrepentimiento. Entonces, es necesario que la iglesia pueda restaurarse internamente primero, ¿cierto? Para recién poder predicar el evangelio del reino al mundo, que hasta ahora yo creo que no lo hemos predicado como Dios quiere que lo prediquemos, y no lo vamos a poder predicar hasta que la iglesia se restaure y sea lo que Dios quiere que sea. Entonces, es sumamente importante. El punto 3. El Espíritu Santo nos redarguye o da conciencia de juicio. Y esto dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y eso tiene que ver con la liberación, que es temas que vamos a ver también, hermanas, vamos a hablar, ¿cierto? Vamos a hablar de la unción, de los bautismos, y después vamos a hablar de liberación, ¿ya?
Vamos a leer un texto bíblico de acá, Juan 12:31. ¿Usted quiere leerlo, amor? Léalo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Cuando habla de que ha sido echado fuera, ¿cierto? Está hablando de que Satanás o el príncipe de este mundo, por causa del juicio en su contra, en el sacrificio del Señor Jesucristo, perdió el derecho que tenía de ser, entre comillas, el gobernador absoluto del hombre. Porque el Señor Jesucristo redimió y rescató al hombre. Por lo tanto, a través del nuevo nacimiento, el hombre sale de la potestad de Satanás y ahora entra al reino de Dios, dejando de estar bajo el dominio o el reinado, ¿cierto?, del diablo. Amén. Ya, ¿hay alguna duda hasta ahora con respecto a esto que quieran hacer antes que pasemos al otro punto? Amén, hermanas. Déjenme ver la hora, creo que empezamos como 8:45, ¿cierto? ¿Qué hora digamos? ¿Tienen su celular? Hermanas, miren, faltan 3 minutos para las 10. ¿Quieren continuar o quieren que lo dejemos hasta acá? Sí, ahí tengo un voto a favor. Ahí tengo 2 votos a favor. Ya, sigamos nomás. Digamos nomás, y si uno se cansa, bueno, después termina de ver la grabación nomás, po. Y yo en Ya. algún momento igual voy a ir a comer, pero después veo la grabación. Ya, hermana, sí, no hay problema. Si es que ustedes pueden en realidad, Claro. porque si está muy cansado usted, hermano, o la Marcelita. Entendible. No, si yo puedo estar hasta las 5 de la mañana, ¿cierto? Ya, pero la Marcelita está muy embarazada. Bueno, vamos a continuar entonces, un ratito más, ¿ya? Para que haya un tiempo para preguntas o para poder conversar un poquito. Yo me quedé con una duda de antes que la iba a decir, pero como que me da cosa. Pero ya, Díganos. lo que pasa es que, ¿qué pasa si uno hace algo que uno moralmente sabe que está mal, pero como que el espíritu no te dice nada, no te avisa nada, como que uno no está incómodo? Es que onda, es raro. Claro, es que, mira, es el Espíritu Santo el que nos da conciencia, ¿cierto? Pero soy yo el que dejo que el Espíritu Santo me dé conciencia. Porque van a haber muchas veces, ¿cierto?, que yo voy a andar en mi carne y yo no puedo recibir la voz de Dios cuando yo ando en la carne. Aunque Dios quiere darme conciencia, pero como yo estoy viviendo conforme a la carne, ¿cierto?, yo no puedo percibir lo que Dios me está hablando por medio de mi espíritu. Entonces, ¿cómo yo puedo tener la seguridad de que Dios me va a dar conciencia real? Cuando yo ande en las cosas del espíritu. Cuando yo esté negando constantemente mi carne y esté luchando por vivir una vida en el espíritu, entonces yo mismo voy a abrir puertas para poder oír la voz de Dios o poder percibir la persuasión de Dios hacia un pecado. En Romanos 8, ¿cierto?, dice de que si yo hago morir las cosas de la carne por medio de las cosas del Espíritu, viviréis. Por lo tanto, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? Que yo constantemente esté escudriñando en la palabra qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces van a haber muchas veces que yo me voy a encontrar en las Escrituras, por ejemplo, que dice, esto es pecado, pero yo no voy a sentir que es pecado. Porque el Espíritu me está dando conciencia por medio de la Escritura. Porque es importante saber de que el Espíritu no es sentimiento, sino es sensaciones.
Entonces, muchas veces mi alma no va a sentir culpa. Pero si en la palabra de Dios, Dios me está mostrando que algo es pecado, ahí es donde yo me tengo que comportar como un hombre o una mujer espiritual y decir, chuta, esto es pecado, aunque yo no siento culpa, pero tengo que arrepentirme. Y ahí yo me humillo ante Dios. Señor, dame conciencia, muéstrame, porque yo veo que esto es pecado y yo te ruego que me perdones y que puedas darme conciencia. Porque el ser espiritual no son sentimientos, se activa por fe. Entonces, muchas veces mis sentimientos no van a ser necesariamente lo que Dios quiere hacerme sentir. Cuando uno habla de un compungir o cuando uno habla de conciencia, ¿cierto? No es necesariamente un sentimiento. Es que Dios me diga, ya sea por su palabra, por un hermano, por una prédica, ¿cierto? Que algo es pecado. Y que yo tenga la certeza de que eso es un pecado para Dios, entonces soy yo el que tengo que buscar el arrepentimiento. Y eso se trata de vivir en el Espíritu, porque muchas veces uno vive en las emociones. Si yo siento que esto no es pecado, entonces yo no siento culpa, entonces quizás no es tan así. ¿Por qué? Porque me estoy dejando llevar por lo que siento o por lo que yo pienso. Y el hombre o la mujer espiritual se tiene que dejar llevar por lo que Dios piensa. Y la mayor revelación de lo que Dios piensa está en la Biblia. ¿Amén, hermana? Sí, amén. Ya. Amén. Entonces, justamente vamos a hablar de eso, de qué es pecado. Porque ya vimos de que el Espíritu Santo, su obra principal, es darnos conciencia, ¿cierto? Y de que es necesario arrepentirse y convertirse. Ya vimos de que eso es bíblico y de que eso es así. Pero ahora, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Y obviamente del pecado. ¿Pero qué es pecado en sí mismo? Y el primer texto, ¿cómo se llama? Que vamos a ver, está en 1 de Juan 3:4, donde dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y ahí está lo que yo te estaba compartiendo. ¿Cómo se llama? El pecado que es, no lo que yo siento que es pecado, o lo que ¿cómo se llama? Moralmente yo creo que es pecado, sino todo lo que va en contra de la ley o de la palabra de Dios. Todo eso es pecado. O sea, el pecado es transgresión de la ley. Amén. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Amén. Hermanas, para que no se asusten, en la segunda parte de este estudio hablamos del amor de Dios, ¿cierto? Para que no piensen, oye, el hermano nos está tirando palos, ¿ya? ¿Qué más? En 1 de Juan 5, versículo 17 dice, toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Entonces, toda maldad es pecado. ¿Qué más dice? La amistad con el mundo. En Santiago 4:4 dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y en 1 de Juan 2:15 al 17 también habla de que en el mundo no está el amor del Padre. El que ama al mundo no tiene el amor de Dios en él. ¿Ya? Vamos a seguir. ¿Qué más es pecado? Bíblicamente, en Santiago 4:17 dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por ejemplo, es pecado transgresión de la palabra de Dios. Cuando en la palabra de Dios, Dios dice que no haga algo y yo lo hago. Pero también es pecado cuando Dios ordena hacer algo y yo no hago lo que Él ordena hacer.
¿No entienden? O sea, es pecado el hacer lo que Él prohíbe y también es pecado no hacer lo que Él ordena. ¿Qué más? Hacer acepción de personas. Santiago 2:9 dice, mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Sigamos. La incredulidad también es pecado. En Romanos 14:23 dice, todo lo que no es de fe es pecado. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta acá, hermanos? Entonces, Estoy un poco asustada, pero nada más. pero mira, es importante que Dios nos va a dar conciencia de qué es pecado y Dios no es un Dios, majadero. Y Él no es malo tampoco. Claro, Él siempre nos va a mostrar las cosas como son. Uh-huh. Esto es pecado, tiene estas consecuencias y estas cosas son pecado. O sea, no como, no, si aquí y allá, no. Esto es pecado. ¿Por qué? Porque Él quiere perdonarnos y no tan solamente eso, sino transformarnos. Por lo tanto, cualquier cosa que ustedes vean aquí que digan, chuta, entonces esto es pecado, sí, es pecado. Pero Dios no viene a condenarte, que es lo que hemos venido hablando desde el primer viernes. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Justamente para que cuando uno vea esto, ustedes sepan que Dios las viene a amar. Pero para que puedan recibir toda la gracia y el perdón de Dios, necesitamos saber que hemos pecado. Y muchas veces no tenemos conciencia de qué es pecado o de las cosas que hacemos que quizás son transgresión para Dios. Entonces, ¿cómo vamos a recibir el perdón y la vida nueva de Dios si no tenemos conciencia? Entonces, Dios nos tiene que dar conciencia. Entonces, vamos a hablar de algunos pecados. Por ejemplo, de algunos pecados que llevan al lago de fuego y azufre. Ahí le voy a pedir a mi esposa que pueda leer. Apocalipsis 21:8. Más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es importante saber de que el lago de fuego y azufre no es el infierno. El infierno es un lugar temporal, que en el momento del juicio final, el infierno va a desaparecer, ¿cierto? Y los que no sean salvos, finalmente van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, que es justamente el lugar de la condenación eterna, juntamente con Satanás, con el falso profeta, con el anticristo y con todos los demonios, ¿verdad? Entonces, estos pecados que salen aquí son causantes de condenación eterna. Eso es lo que quiere decir este texto bíblico. Pero el Señor Jesucristo vino ¿a qué? A salvarnos de la condenación eterna. Pero es necesario que sepamos que estos pecados traen condenación eterna, para que sepamos de qué nos ha salvado Cristo. Entonces dice, los temerosos, los incrédulos, cuando hablan de no tener una fe, de que yo creo en las palabras que salen de la boca del Señor Jesucristo, cuando Él dice de que justamente esto es pecado y esto es justicia. ¿Qué más dice? Abominables, homicidas, fornicarios. Y es importante porque la fornicación para la Biblia, amadas hermanas, Dios bendice la actividad sexual solamente de una manera, y que es dentro del matrimonio. Entonces, cuando yo quiero saciar un apetito sexual, porque es inevitable que todo ser humano va a sentir apetitos sexuales y eso no es pecado en sí mismo, porque es parte de nuestro cuerpo. Creo que ya se lo había compartido. Pero cuando yo hago cosas para saciar esos apetitos,
y no los controlo, ¿cierto? Y cuando yo hago cosas para saciarlo fuera de los parámetros de Dios, eso es fornicación. Dios quiere que en el matrimonio yo pueda saciar, pueda disfrutar, pueda vivir una vida sexual sana, ¿cierto? No como un religioso que diga, no, tengo que aquí y allá y todo lo demás. No, Dios quiere que el matrimonio pueda vivir una vida sexual sana, ¿cierto? Y que puedan recrearse. Pero cuando yo salgo de los parámetros, es fornicación. Y entre eso entra la masturbación, entra la pornografía, entra el ¿cómo se llama? Adulterio. Todo eso es parte del significado para Dios de fornicación. Amén. ¿Hay alguna? En el fondo se trata, en el fondo se trata de que sea dentro del matrimonio. Listo. Con la pareja y punto. Claro. Y que tenga también los parámetros de cómo se debe llevar una actividad sexual dentro del matrimonio. ¿Cierto? Porque, bueno, yo sé que ya somos todos adultos, pero el sexo anal está penado por Dios incluso en el matrimonio. Entonces, no porque yo esté casado puedo hacer todas las perversiones que se me vengan a la mente. Entonces, dentro del matrimonio y dentro de los parámetros de Dios. Amén, amados. Sí, amén. Tengo una duda yo, eso que Sí. dice temerosos, ¿cómo Iba a podría preguntar ser? lo mismo. Sí, Miren, ¿algún ejemplo de eso? cuando habla de temeroso, yo le voy a dar un ejemplo bíblico. Puede buscar Hebreos 2, 14 y 15, creo que es. Por favor, amor. Hebreos 2, 14 y 15. ¿No leo nomás? Sí, léalo. Ya. Así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó de estas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos aquellos que por temor a la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Entonces está hablando del temor, ¿cierto?, que nos hace esclavos de Satanás. Es el temor, es lo contrario de la incredulidad. Es lo opuesto a la credulidad o a la fe. Por lo tanto, cuando habla de temor es porque yo vivo una vida, ¿cierto?, que es gobernada por el temor. Por ejemplo, porque yo temo quedarme sin trabajo, voy a hacer muchas cosas que van a ir en contra de la palabra de Dios porque a mí me gobierna el temor. O por ejemplo, tengo temor de morir y yo voy a hacer cosas, ¿cierto?, que van a estar gobernadas por el temor más que por cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el temor es la herramienta que le da a Satanás dominio sobre nosotros. Miren, aquí está el texto en 1 Corintios 15, 21 al 20, creo que es ese. 1 Corintios 15, 21 al 20. No es ese. Y 21 al 20, bien raro la cita bíblica. No, pero es... Aquí se los voy a buscar al tiro. Romanos 8:15. Sí, Romanos 8:15, ese es el versículo. Romanos 8:15 habla de justamente esto, cómo Satanás nos mantiene bajo servidumbre. Dice en Romanos 8:15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Por lo tanto, cuando uno se deja guiar por el temor, te pones bajo servidumbre de Satanás, como veíamos en Hebreos 2.
Entonces, cuando habla de los temerosos, ¿cierto? Habla de cuando uno se deja dominar o guiar por el temor. Por ejemplo, ahora con el tema del COVID, ¿cierto? El hombre hace muchas cosas influenciado y guiado por el temor. Y eso es contrario a la fe. Amén. ¿Cómo se llama? No sé si es que quedó claro el ejemplo. Sí, sí, a mí me quedó claro. Y igual me dio temor. Amén. Porque uno, por todo lo que está pasando, usted dice, por lo del COVID, hace cosas por temor. Eso me dejó para pensar harto. Claro, es que, mira, hay un temor, y es importante poder conversar esto, porque hay un temor que es normal, y voy a intentar, ¿cómo se llama?, explicar esto. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, hay un temor que es parte de nuestra fisionomía, ¿cierto?, con la cual Dios nos creó. Por ejemplo, si yo toco una estufa que está ¿cómo se llama?, caliente, ¿cierto?, después voy a tener un cierto temor preventivo para tocarla otra vez porque sé que me voy a quemar, ¿cierto? Entonces hay cierto temor, cierto, que es normal porque es un temor preventivo. En el sentido que si yo sé que son las 4 de la mañana y hay un barrio que es muy malo, ¿cierto? Hay un cierto temor que no es falta de fe, sino que es preventivo, que me dice que no pase por ahí porque lo más probable es que me asalte, ¿cierto? Pero cuando caigo en pecado, cuando yo me dejo dominar por el temor, cuando el temor es el que me lleva a hacer o a no hacer. Por ejemplo, con el tema del COVID. Yo tengo que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque tengo un temor normal a enfermarme, con cualquier enfermedad. Y eso es porque cuando siento frío, me tengo que colocar algo que me abrigue, porque sé que si no me abrigo, me voy a enfermar. Entonces, es igual. Hay un virus, ¿cierto? Entonces yo sé que tengo que salir con mascarilla, porque es probable que si hay alguien contaminado, me va a contagiar y me voy a enfermar, ¿cierto? Y innecesariamente. O si fui al súper, ¿cierto? Y estuve con mucha gente, tengo que llegar y me tengo que lavar las manos, porque es probable que alguien con el virus me haya tocado, ¿cierto? Todo lo demás, porque es un temor natural en el sentido de que yo me tengo que cuidar de no enfermarme. Pero ahora está, cuando eso a mí me lleva a andar en temor, por ejemplo, ay, ¿qué? Aquí, ¿qué me voy a enfermar? Ay, que me voy a morir. Ay, que se murió la vecina. Ay, ¿qué voy a hacer? Mi hijo, ¿cómo lo voy a hacer? Ay, ahí ya el temor me está dominando, porque me está quitando la paz y la seguridad. Entonces, yo tengo que tener fe, pero a la vez tengo que cuidarme, como cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, si yo subo ¿cómo se llama?, a un auto, me tengo que colocar el cinturón de seguridad. Oye, tienes falta de fe, hermano, ¿cómo no confías que Dios te va a guardar? No, me tengo que poner el cinturón de seguridad, porque si hay un choque, un topón o algo, el cinturón me va a resguardar en cierta manera. Entonces ¿cómo se llama?, igual. Cuando el temor empieza a hacerme esclavo, empieza a dominarme, eso es pecado. Porque yo confío que ya sea por la vida, por la muerte o por la enfermedad, Dios siempre va a ser fiel conmigo. Pero si yo sé que hay un virus como cualquier otro, ¿cierto? Y yo salgo nomás sabiendo que yo salgo nomás, no, yo creo en Dios, tóseme en la cara nomás, dale nomás porque yo tengo fe. Eso se llama presunción. Y eso no es fe. Eso es carne. Eso es tentar a Dios.
Yo tengo fe de que Dios me guarda del virus, pero a la vez yo tengo que saber que tengo que tener ciertas precauciones de, ¿cómo se llama?, de higiene básica para no enfermarme, y no tan solamente del COVID, sino de cualquier otra cosa. Si uno, Hay muchos otros virus. claro, hay un montón de virus, bacterias que yo toco todo el día con la mano, entonces obviamente me tengo que estar lavando las manos constantemente. Amén. Entonces cuando habla de ser, ¿cómo se llama?, temeroso, está hablando de el temor que esclaviza. Ahora también, hermanos amados, yo cuando siento temor, porque las situaciones que están pasando en el mundo y que van a pasar, nos van a causar en cierta manera temor. Yo tampoco me tengo que sentir culpable, sino que no me tengo que dejar dominar por el temor, porque esa es mi carne. Mi carne no le va a querer creer a Dios. Entonces el tema que yo quizás siento el temor, porque digo, chuta, el vecino se enfermó con el COVID, entonces puede ser que yo también esté enfermo, pero ¿yo qué hago? Aunque siento eso en mi alma, pero empiezo a refugiarme en la fe en Cristo. No, Señor, pero yo creo en ti. Yo declaro, Señor, que tú eres quien me sana, que tú eres quien me guarda, etcétera, etcétera. Entonces yo no me tengo que sentir culpable por lo que hace mi carne, sino que no me tengo que dejar dominar por eso. Voy a dar un ejemplo un poco, ¿cómo se llama?, más claro, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, si Marcela hace algo que a mí me disgusta, ¿cierto? Eso a mí me va a causar, ¿cómo se llama?, enojo. Entonces, yo no me tengo que sentir culpable del hecho de sentir el enojo, porque es parte de mi sentimiento, es parte de mi carne. Pero yo no me voy a dejar dominar o que eso provoque cómo yo actúe. Entonces, aunque yo siento eso, ¿qué hago? Perdono y actúo conforme al amor de Dios. Entonces ahí, ¿qué hice? Yo negué mi carne y no pequé, porque nuestra carne está. Y ahí se cumple lo que Pablo estaba hablando en Romanos 7. Veo que hay otra ley en mis miembros que sirve al pecado. O sea, hay algo dentro de mí que constantemente quiere pecar, pero yo no me dejo dominar por eso. Entonces yo actúo conforme a lo que Dios dice en su palabra por fe. ¿Cuándo yo peco? Cuando yo dejo que ese sentimiento a mí me domine y yo actúo conforme al enojo que sentí. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Hasta cuándo? Y todo lo demás. Ahí yo ya caí en pecado. Amén. Espero Amén. que... ¿Sí? Sí, me ayudó mucho, 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 mucho. Y que esta semana, como le había dicho, fue fuerte para mí. Igual me sentía con ese peso de que era el temor que tenía en ciertas cosas y me sentía culpable por lo mismo. Pensaba que, ¿cómo le puedo explicar? Que mi fe en Dios ya como que se había perdido, ¿me entiendes? Había menguado. Y ahora usted me explica que hay temor natural también y que no hay que dejarse dominar por el temor. Y me ayudó Amén, sin querer hermana. en otras cosas. Gracias. Amén, hermana. Y es sumamente importante porque estas cosas nos hacen depender de la gracia de Dios. Y nos hacen ver lo débiles que somos. Así que cuando yo sienta temor, tengo que decirle, Señor, siento temor, ayúdame. Y empezar a declarar la palabra de Dios y no culparme. Nunca me tengo que quedar en la culpa. Si yo creo que pequé por sentir temor, tengo que correr al trono de gracia, Señor, perdóname. Porque siento esto, otro, pero yo confío en ti. Y yo tengo que empezar a declarar la verdad espiritual que no veo y no siento. Y eso se llama fe. Y eso se llama que Dios te está discipulando y el Señor Jesucristo está formando en nosotros fe. Porque la fe se forma en la práctica. Y justamente se forma en nuestras debilidades. Porque así yo tengo experiencia del amor de Dios.
experiencia del trato de Dios, experiencia de la fidelidad de Dios. Y eso nos da testimonio y nos da autoridad en contra de las tinieblas. ¿Amén, amados? Entonces, todos estos pecados, la incredulidad, el temor, la hechicería, la idolatría, ¿cierto? Son pecados. También hay pecados que excluyen de la Nueva Jerusalén. ¿Usted quiere leer algo? ¿No? Por ejemplo, en Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, disolutos, homicidas, idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. ¿Amén, amadas? Yo creo que ya, miren, son las 10:25. ¿Quieren seguir un ratito más o lo dejamos hasta ahí? Porque en realidad, a ver, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, eso tiene para... Sí, faltan hartas diapos Y y son temas profundos. No, yo creo que ahí nomás entonces, hermano, sí, que son bastantes. Sí, porque Y si no mucha van a quedar hasta información las 10 de la también mañana. Sí, claro, y es para harta procesarla. información y ¿cómo se llama? Idea es no ¿cómo se llama? Pasarlo así rápido, sino irlo analizando. Y miren, es muy provechoso que hagan preguntas, ¿cierto? Es muy enriquecedor para todos, así que cualquier duda que tengan, háganla nomás. ¿No? Porque eso es lo que va a, ¿cómo se llama? Hacer que estos ¿cómo se llama? Estudios tengan más sustancia. Amén, amados. Así que, vamos a orar para terminar. Yo le voy a pedir a mi esposa que si puede orar. Ore nomás, mi niña. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque nos ha traído luz, porque nos da libertad, Señor, porque nos hace conocerte más, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, que hemos tenido, y te pedimos que esta palabra no quede solamente en nuestras mentes, sino que se haga vida primeramente dentro de nuestro espíritu y desde adentro fluya hacia lo más externo de nuestro ser, Señor, y se traduzca en obras, Señor, en un cambio de actitud, en un cambio de mente, Señor, para poder en realidad, Señor, dar los frutos que tú quieres que demos, Señor, a través de todo estos discipulados que estamos teniendo, Señor. Porque necesitamos ser formados, necesitamos ser corregidos, Señor. Y aunque sean temas que aparentemente son básicos, Señor, nosotros creemos que en realidad, Señor, tú nos estás hablando, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Y nos estás dando la oportunidad, Señor, de convertirnos más a ti, de poder entender, Señor, tener entendimiento de quién eres tú y de lo que amas, Señor, de lo que aborreces también, Señor. Porque tu palabra nos va generando temor de Dios, porque tu palabra nos va purificando la mente, porque tu palabra nos transforma la vida, Señor. Y es la única manera, Señor, de poder ser los siervos que tú quieres que seamos, Señor. Poder ser la luz y la sal para este mundo, Señor, con entendimiento. No de una manera religiosa ni mística, Señor, sino que a través de tu palabra, Señor, que nos instruye y que quiebra todo, Señor, los esquemas que traemos de nuestro mundo, de nuestra manera pasada de vida y de todo lo que tú quieres ir sacando y despejando las tinieblas que aún estén en nosotros, Señor, escondidas, Padre. Tú todo lo manifiestas finalmente para nuestra salvación, Señor, para nuestro perfeccionamiento, Señor, y madurez espiritual. Bendecimos, Señor, y te pedimos que esta palabra de hoy, Señor, dé mucho fruto, Padre, y que nos siga, Señor, dando conciencia durante la semana, trayendo a nuestra mente inquietudes, Señor,
pecados incluso, Señor, para poder ponerla por práctica. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.